profundidad, empieza a crecer a un estado al cual la ballena, hermano, cuando sabe dónde se encuentra el banco de peces, ya cuando se reprodujo, va y mueve, hermano, toda la zona de donde se encuentran y salen en cantidad, y eso nada más abre la boca, si se puede decir así. Nada más se sumerge y se traga todo lo que se puede tragar. Para reproducir ese pez se tarda 6 meses. Y este animalito se lo come solamente en unos cuantos segundos. Hay cosas que nos están carcomiendo nuestra vida, nuestra naturaleza física. Por decir, los que tienen azúcar es un enemigo silencioso que le está comiendo o que le está deteriorando físicamente. Y que está ahí. Y algunos dicen, yo la controlo o el medicamento la controla. El medicamento no la controla. Solamente alarga el proceso para que usted sobreviva. Pero tarde o temprano va a morir. Psicológicamente usted toma un medicamento y dice, me está controlando el azúcar. No. Le están alargando la vida. Químicamente o biológicamente le alargan la vida. Deje de tomar el medicamento. Se va para abajo. ¿En qué áreas tenemos que ser restauradas emocionalmente? En las que la depresión, la preocupación, la impaciencia, que están atacando nuestras neuronas, porque usted no sabe que entre más se preocupa sus neuronas se están acabando. Y ahí es donde Dios necesita restaurar las cosas que nos están afectando. Económicamente, ¿no usted no ha sentido que cosas que le están afectando, que necesita restaurar? Que hasta todas sus ganancias que un día trató de juntarse le fueron en un instante. Sabe que yo le preguntaba al Señor anoche, hablando con un hermano que me estaba mandando mensajes. Al final, antes de irme a dormir, le pregunté al Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué pasa esto? La respuesta es muy sencilla. Cuando no dejamos que Dios nos restaure, nuestra vida se va deteriorando poco a poco. Y al final nos damos cuenta que pareciera que Dios ya no está con nosotros. No es que Dios no esté con nosotros. Es que en realidad no hemos dejado que Dios actúe en nosotros. Pareciera que Dios está lejos, pero Dios está ahí, pero no lo estamos dejando actuar. ¿Se acuerda cuando oraba antes por su sanidad? Ahora ya no ora por su sanidad. Antes se aferraba a orar. Antes cualquier achaque era, me voy a orar y clamo y le pido a Dios, y ahí estaba día y noche clamando por su sanidad. Ahora me duele la cabeza, me duele esto, me duele el otro, y ya no hace lo que antes hacía. Porque ya no le estamos cediendo ese lugar a Dios para que obre nosotros. Gálatas 6:1. Termino orando y de ahí dejo el lugar para que los pequeños se vayan. Ni siquiera voy a tardar mucho, hermanos, porque necesitamos orar. Así que creo que es más porque estoy hablando que ya lo que debía haber terminado. Gálatas 6. Le voy a dar una clave que todos necesitamos, y es la mano del alfarero sobre nosotros. Gálatas 6. El tema se llama, según las hojitas que nos dan, la obra restauradora. Anoche me decía el Señor, dile al pueblo que necesitan la mano del alfarero sobre ellos. Así como la vasija necesitó de la mano del alfarero para ser formada, usted y yo necesitamos la mano del alfarero. Mande. Ahorita. Le dije que terminando de la oración iban a pasar los niños. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Pero mire lo que dice el 2, sobrellevar las cargas, o sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así, ¿qué dice? La ley, y cumplir, así la ley de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te ruego una manera especial que te glorifiques y que extiendas tu mano de poder y gracia sobre nosotros. Concédenos, Señor, que en esta hora
Mano de favor y gracia hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora puede tomar su lugar. Le voy a pedir que rápidamente los pequeños salgan o pasen a la parte de atrás. Y de ahí continúan los que están atendiendo, los de la edad de 14 o 13 en adelante. No sé qué edad tiene el hermano, para que pueda pasar. La mano del alfarero necesitamos sobre nosotros. Mire cómo es que Dios necesita actuar en nosotros. Aleluya. Levante la mano los que necesitan la mano del alfarero sobre sus vidas. Ya ve que no me pone atención. Le dije, levante la mano, no me diga amén y gloria a Dios. Ni si amén, aleluya, necesito la mano. Yo le dije, levante la mano. Amén. Mis hermanos, en la Biblia no está esta introducción a estas hojas que le dan, pero hay algo que quiero compartir con usted. Y le voy a dar las 4 cosas que están aquí, aunque no voy a usar tal vez todos los puntos que están en las citas. Pero muchos de nosotros, hermanos, conforme hemos pasado los días, hemos pasado las etapas, ha habido cosas en las que nos han afectado nuestra naturaleza. Los años en el ministerio, los años en el evangelio, los años en la vida cristiana, a muchos hermanos les ha deteriorado su vida. Y tal vez usted se pregunte y diga, bueno hermano, pero ¿por qué acaso el estar en Cristo, el vivir en Cristo, el permanecer en Cristo no nos sostiene, no nos ayuda, no nos cambia, no nos transforma? ¿Y por qué usted dice que a veces somos deteriorados? Estamos siendo, en cierta manera, lancerados por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Imagínese usted que una persona ha estado bien integrada, buscando al Señor constantemente. No solamente se ha integrado a la iglesia, sino que está entregada por entero a servir a Cristo. Y de repente le digan que tiene una enfermedad incurable, algo que afecta su vida, algo que está pasando en su fe. Que de repente usted se pregunte y diga, bueno, pero yo estoy sirviendo a Dios, yo me he entregado por completo a Él, me estoy dedicando a Él, ¿y por qué está permitiendo que esta situación venga a mi vida? Como cuando de repente le pasa a aquel hermano que se dedicó a servir a Dios por completo, daba sus bienes, apoyaba generosamente, buscaba la forma de crecer y de avanzar, y de repente le llega la situación donde que pum, se va a bancarrota y lo pierde todo. En la experiencia de ese hermano dice que llegó a la iglesia, se postró en el altar y le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué si yo que he dado todo? Yo he dado mis bienes, he entregado mi ser, he dedicado mi tiempo a la obra, he servido, he trabajado, parte de lo que he hecho está ahí, Señor, mira, ahí está el sello de mi trabajo, ¿y por qué he quedado en bancarrota? El hermano que ya está en la presencia del Señor, que formó la iglesia más grande en Corea del Sur, en una ocasión estaba predicando, se esforzaba por hacer todo lo posible por mantener la iglesia como estaba. Y lo más raro fue, hermano, que en una ocasión se enfermó de una enfermedad crítica que le estaba degenerando los huesos. Lo llevaron al hospital y de repente le dice el doctor, usted tiene que permanecer casi en cama más de 6 meses, se está deteriorando físicamente. Y dice el hermano que él llega a la oración y le dice ahí en su oración en donde se encontraba, le dice, Señor, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Yo te sirvo, soy tu siervo, me pediste que te sirviera, aquí estoy, y ahora mírame cómo me encuentro, aparte casi estoy muriendo lentamente. Llegó un anciano a visitarle y le da una respuesta tan sencilla, bien sencillita: necesitas la mano del alfarero sobre ti. Y el hermano se queda y dice, ¿cómo es que yo necesito la mano del alfarero sobre mí? Sí, yo le estoy sirviendo a él. Sí, le está sirviendo a él. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te has detenido para que él supla todo lo que en tu vida tú necesitas restaurar? Para los que han llegado a tener un automóvil, saben que a cierto kilometraje hay que cambiarle el aceite, que a cierto tiempo hay que quitar la batería y poner otra nueva,
que las bandas que mueven el motor se tienen que cambiar a cierto tiempo, que las llantas cuando ya empiezan a empezar a estar medias deterioradas se tienen que cambiar, que el agua continuamente se le tiene que cambiar por lo mínimo cada 15 días. El agua que usted le pone, o ya sea que le ponga anticongelante, según los ingenieros automotrices dicen que cuando el vehículo usa agua se le tiene que quitar cada 15 días si no está creando sarro. Porque el agua cuando se calienta el motor y está circulando sobre el área donde tiene que hacer para enfriar el motor, esa agua, mi hermano, no solamente se evapora y se consume, sino que también va creando sarro en el motor. Llega el momento en el que si no se cambia, todo lo que va dejando se va pegando en el motor y lo va deteriorando. Entonces, cada 15 días se tiene que cambiar. Y le dijo a aquel anciano, tú eres como el carro. Serviste hasta todas tus posibilidades, pero nunca te restauraste. Pero nunca dejaste que Dios cambiara todo lo que tenía que cambiar. En el punto 1, habla de que Dios tiene que hacer la obra restauradora en nosotros. Y para que Él la pueda hacer, el Salmo 80, verso 3, habla de restaurar. Algo que usted y yo, hermano, a veces no queremos dejar que Dios opere en nosotros porque estamos acostumbrados a ir y venir, a la serie el que yo puedo hacer, el que creemos que le servimos, el que creemos que sabemos, creemos que lo estamos llevando a cabo, estamos tratando de agradarlo a Él, pero muchas veces, amado hermano, nos hace falta lo que dice el salmista en el Salmo 80, verso 3. Oh Dios, mire lo que dice, una expresión, restáuranos. Restáuranos. Esta expresión que hace el salmista, mi amado hermano, dice, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Llegó el momento en que había que detenerse y pensar en qué áreas nos tenía que restaurar, en qué áreas nos tiene que restaurar el Señor. Y para que Dios nos pueda restaurar, hermano, necesitamos entender lo importante que Él sabe en qué áreas tú y yo necesitamos ser restaurados. Dios sabe que necesita restaurar. La palabra restaurar es cambiar el estado que se encuentra cierto, ya sea cierto artículo o cierta material y volverlo a su estado original. Hay cosas que se deterioran, hermano, y que ya no pueden, llega un momento que pueden ser inservibles, y para que eso pase o se deje o se pueda evitar eso, se tiene que volver al estado original. Usted sabe que si el carro no le va haciendo usted su mantenimiento, tarde o temprano se va a ir deteriorando poco a poco. Así hay muchos cristianos que están así. Se están deteriorando con el tiempo, ya no sirven como antes, ya no oran como antes, ya no buscan como antes, porque no han permitido que Dios restaure las cosas que Él tiene que restaurar. Yo siempre me he preguntado y no he llegado a la conclusión del por qué si Elías había visto descender fuego del cielo y por qué él había visto cómo Dios había consumido el holocausto en el altar, por qué Elías huye de la amenaza de Jezabel cuando le dice, y así me allanan los dioses, que el día de mañana pondré tu vida como una de las de ellos, a todos los que había matado. Y Elías, hermano, lo primero que hace es meterse en la idea de su mente de que lo van a matar, sale huyendo y no se confronta, hermano, con lo que estaba por enfrentar. Dios usa ese proceso de Jezabel para que Elías fuera restaurado en el camino, hermano. El profeta del fuego, el profeta de Dios, necesitaba ser restaurado en el proceso. Si un hombre de esa naturaleza, de esa magnitud, necesitó ser restaurado, entonces ¿por qué nosotros no necesitamos ser restaurados? Dios conocía la vida de Elías así como conoce la vida de usted y mi vida. Él sabe de lo que necesitamos. Y lo primero que tenemos, hermanos, es el prejuicio de juzgar lo que vemos en los demás, pero no nos damos cuenta de lo que yo necesito en realidad. Somos fáciles para ver lo que a la hermana le está pasando, lo que al hermano le está pasando, lo que a él le está pasando, lo que al otro le está pasando, pero no nos damos cuenta de lo que en verdad nos está pasando a nosotros, que conforme pasaron los años nos fuimos, poco a poco nos fuimos, hermano, deteriorando nuestras vidas. Me voy a apresurar. Solo Dios nos puede restaurar, hermano.
Y para reinvertir todas esas cosas que están dañando nuestras vidas, necesitamos a Dios para que nos restaure en cada área en la que nosotros necesitamos su intervención. En cada área que necesitamos su intervención. ¿En qué necesita ser restaurado? Hágase esa pregunta en su mente. ¿En qué necesito ser restaurado? No vamos a enfocar a la vida espiritual. Yo sé que usted ya puede agregar la vida física, la vida material, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida con los hijos. Usted agregue todo lo demás. Yo solamente me voy a enfocar en la espiritual. Necesitamos ser restaurados espiritualmente. Cuando nosotros, hermanos, no nos restauramos espiritualmente, cada día nos vamos alejando de Dios. Oh, escuche, yo he oído que muchos dicen que Dios se aleja de nosotros, pero en realidad es al revés. Nosotros nos alejamos de Dios. Porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, donde quiera estar. Y Él puede estar aún en la condición en la que tú te encuentres. Él puede estar en la condición en la que ni siquiera te puedes imaginar. La próxima semana hablaremos un poquito de Sansón. E imagínense que a pesar de todas las condiciones en las que vivió Sansón, a mí me hablaba Dios ayer en la tarde, en la mañana, y acerca de cómo Sansón se encontró en la piedra de molino después de que le sacaron los ojos y después de que Dalila lo traicionó y fue llevado, mi hermano, arrestado en donde se encontraban los filisteos. Pero Dios le permite a Sansón restaurarlo, aunque su estado físico ya no fue el mismo, estaba ciego. Pero su vida espiritual fue restaurada en una piedra de molino. El proceso en que le creció el cabello, hermano, a Sansón, fue un proceso donde íntimamente él se restaura con Dios. Muchos no nos gusta el proceso. Queremos que de una u otra manera, ya oré hoy, ya pensamos que tenemos nuevas fuerzas para enfrentarnos al búfalo mañana. ¿Sabe cuánto tiempo puede restaurarse un león después de tener una batalla con cualquier animal que lo enfrenta? El león no se levanta a la mañana siguiente pensando en que ya lo va a volver a tener la misma fuerza. Si ahora sí, vámonos a atacar al que sigue. No, hermano, si aún esos animales que tienen una fuerza que a veces, hermanos, se han sorprendido todos los que los han analizado, se han puesto a pensar por qué el león se tiene que restaurar. El león sabe que si él ataca a su enemigo débil, será destruido. Se dice que en el reino animal, un león cuando muere débil y sin fuerza, es como si se perdiera en su totalidad el imperio de su reinado. ¿Por qué cree que Jesús fue al Getsemaní? ¿Usted cree que Jesús fue ahí al Getsemaní solamente para preparar la vida de los discípulos? Oren conmigo una hora. Él les dice, estoy angustiado hasta la misma muerte. Quiere decir, yo necesito enfrentar como lo que viene, el proceso que viene, pero no lo voy a enfrentar con mis propias fuerzas. El evangelista dice que después de que terminó de orar, vino un ángel y lo fortaleció. Significa que Jesús necesitó lo que usted y yo necesitamos, volvernos a restaurar, volvernos a fortalecer, volvernos a tomar ánimo, volver a tomar, hermano, la fuerza, el poder del Espíritu Santo para que podamos entonces operar y obrar en las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Es fácil ver la vasija de barro de una forma en que está creada, pero pocos ven el proceso que pasó para ser creada. Es fácil ver a una persona sirviendo enfrente, pero usted no sabe todo lo que experimentamos para poder llegar a donde estamos ahorita. Hoy quiero invitarte a dejar que Dios te restaure. Hoy quiero invitarte que dejes que Dios te toque. ¿Qué es lo que recibe Elías cuando está en la cueva? La palabra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, he tendido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han matado a tus profetas, han derribado tus altares y yo solamente he quedado. Y le dijo al Señor, no te has puesto a pensar, ni siquiera sabes que hay un hombre que retuvo la vida de 100 personas a los cuales los alimentó con agua y pan y ellos no se han doblegado ante Baal. Y él pensó que era el único que sobrevivía en la tierra como el profeta de Jehová. Y el Señor le dijo, no, Señor. Algunos de ustedes piensan que son los únicos que están sufriendo. Algunos son los únicos, algunos piensan que, ay, ¿por qué yo? Y yo veo al hermano que no sufre, yo veo que el hermano tampoco, yo veo que el hermano, pero no nos damos cuenta, hermano, que todos están pasando un proceso.
En su hoja dice, en el número 2, la palabra de Dios, hermano, en el inciso C, tiene el poder para llevarnos a la perfección, es decir, para llevarnos al proceso donde Dios nos quiere transformar. Elías necesitó la palabra de Dios. David necesitó la palabra de Dios cuando Natán viene y le dice, ese hombre eres tú. Y Natán le da la palabra a David, y David necesitó que Dios obrara a través de su palabra para cambiar la naturaleza de David después de haber pecado. Y que la palabra de Dios, hermano, tiene el poder para hacernos a nosotros lo que necesitamos. Porque a veces, hermano, solamente nos contratamos a ver análisis, recetas, medios, recursos, dinero, y en vez nos vamos a Isaías capítulo 53. ¿Por qué no vamos a esa porción y ahí la leemos como cuando lees el análisis, como cuando lees la receta, como cuando te llega el pagaré, como cuando te llega el pago de la luz, como cuando te llega el problema que tienes que pagar colegiatura, inscripción? ¿Y por qué no vas y le dices, Señor, tu palabra dice? Aquí tu palabra lo declara. Tú llevaste nuestras enfermedades, tú llevaste nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas somos curados y sanados. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma. ¿Por qué no declaramos la palabra en vez de meternos en por qué yo, Señor? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no nos vamos a la palabra? ¿Por qué Elías le dijo, Señor, soy el único? Y el Señor le dijo, no, Elías, no eres el único. No eres el único, Elías. Hay gente que no se dobló ante Baal. Hay gente que fue preservada para que no doblara sus rodillas ante Baal. Hermano, no eres el único que necesita la restauración. Necesitamos que la palabra de Dios opere en nosotros el poder que Él tiene para nosotros. ¿Qué le dijo aquel hombre? ¿Qué quieres que yo te haga? El hombre le pasó por la mente muchas cosas a Bartimeo, pero él ya había oído que Jesús Nazareno iba pasando por ahí. Pero en la mente de Bartimeo no era lo que iba a pedir, sino todo lo que él ya había escuchado. La fama de Jesús ya había recorrido fama, ya había recorrido ciudades, ya había recorrido aldeas, ya había llegado a lugares. Entonces cuando pasa Bartimeo le dicen, va pasando Jesús de Nazaret, va pasando Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo activa su fe. Bartimeo activó ese sentido de decir la palabra que necesitaba para que operara sobre la vista, para que operara para la ceguera, para que operara bajo la sensibilidad de los nervios que necesitaba ser activado. Entonces dice Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces los discípulos le quisieron callar, pero él persistió porque algo se había activado en la vida de Bartimeo a pesar de la ceguera que tenía. Había algo que Bartimeo necesitaba restaurar, y era ese sentido de ver, era la necesidad de ver, era la necesidad de quitarse la imposibilidad de la ceguera. Y dice la palabra que Jesús se regresa, que Jesús se detiene y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Quiero recobrar la vista. El hombre no dudó de lo que necesitaba. ¿Qué quiere recobrar usted ahora? ¿Qué quiere recobrar su paz? ¿Qué quiere recobrar su finanza? ¿Qué quiere recobrar? ¿Qué es lo que usted necesita ahora? ¿Qué quiere que Dios le restaure? ¿A dónde necesitas la mano del alfarero? ¿A dónde necesitas la intervención de Dios? Todos la necesitamos. Hay algo que nosotros tenemos, es el orgullo. Y ese orgullo que no nos deja. El orgullo que no quiere doblegarnos ante Dios. El orgullo de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y no hemos querido ceder a la voluntad del Altísimo. Elías tuvo que quitarse el sentido de lo que estaba diciendo. Es que yo solamente he quedado. No, Señor, no eres el único. Se manifestó 4 veces el Señor distintas a la vida de Elías.
Y cuando Elías se dio cuenta del poder de Dios, entendió algo que Dios quería para él. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo saca de la cueva y lo manda y le dice: largo camino te queda por delante. Elías, hermano, creyó que la amenaza era para quitarle la vida de completo. Y aparte él mismo ya estaba, mi hermano, no solamente acomplejado de lo que había dicho Jezabel. Le dijo al Señor: sí, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ansiaba morirse Elías, pero él no quería pasar el proceso de la restauración. Hermanos, a veces llega un momento en el que decimos: Señor, mejor quítame la vida. ¿Para qué seguir viviendo, Señor? Mira cómo estoy. ¿Para qué seguir estando en esta condición si voy a sufrir? Mejor quítame la vida. La tercera cosa que necesitamos, aparte de la intervención de Dios, aparte de la palabra, necesitamos la oración. ¿Qué hizo David después de haber pecado? ¿Se alejó de Dios o se acercó a Dios? Se acercó a Dios en el Salmo 51. Señor, he nacido, he sido creado en pecado. Mira mi condición, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesito restaurar lo que el pecado ha dañado. Hermanos, no nos gusta ser restaurados, porque no nos gusta pasar el proceso de la restauración. Cuando el profeta Jeremías va a ver al alfarero, dice la escritura que estaba viendo, y con esto voy a terminar para hablar acerca de la importancia que tiene la oración en la intervención de algunos hermanos para restaurar. Pero de hecho, para que Dios use hermanos para restaurar, primero necesitamos la oración. Llegó el momento en el que David necesitó de Natán. Elías necesitó de la ayuda de Dios. Pablo necesitó a Silas. ¿Usted cree que Pablo no era el superhombre que conocemos y que no había nada que lo afectara? Necesitó a Silas. Bernabé, a Juan Marcos, Jesús a sus discípulos. A lo mejor usted me diga: ¿por qué Jesús necesitó a sus discípulos? Sí, porque les dijo: oigan, velen conmigo, oren conmigo. Si hay algo, hermano, que encontramos en la forma en que Dios le dice a Jeremías: ve ver al alfarero. Y de repente Jeremías ve cómo están formando una vasija, y de repente se quiebra en las manos del alfarero y dice: ¡ay! Se quebró la vasija. Y el Señor le dice a Jeremías: ¿acaso no puedo yo ser lo mismo con vosotros, oh casa de Israel? ¿Acaso no los puedo quebrantar y volver a formar? ¿Acaso Dios no te puede quebrantar? Pero el quebrantamiento es un proceso. No es algo fácil. Años atrás, siendo joven, en una situación de los 17 años que yo pasé y que experimenté, hermano, y que prácticamente me alejó, o más bien dicho, yo me alejé de Dios entre el proceso de los 18. Todo un año me alejé de Dios. Cuando yo experimenté el proceso de Jeremías 18, a mí se me ocurrió decirle a Dios, sin pensar la palabra quebrantar. Le dije: Señor, si es necesario, quebrántame de nuevo y hazme de nuevo. Fue un año tan complicado, tan difícil, porque usted sabe que para volver a formar una vasija se necesita pasarla por el fuego. El vidrio, si usted lo quiere volver a formar, necesita que se haga licuado, es decir, necesita prácticamente meterlo al fuego, que se deshaga en el fuego. El oro, para ser purificado, necesita fuego. La plata necesita fuego. El aluminio necesita fuego. El fierro necesita fuego. El cobre necesita fuego. Así es que si usted quiere ser restaurado según la característica de su vida, necesita fuego. Necesita fuego. Qué tremendo es, hermano, cuando pasamos el proceso de la restauración. Elías necesitó orar. David necesitó orar. Pablo necesitó orar. Jesús necesitó orar. En el libro, mi hermano, de las Crónicas 7,
14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, confesaran sus pecados. ¿Qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Que nos humillemos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo busquemos. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no comprendes ni entiendes. Pero con esta porción de Isaías quiero darle esta última porción, porque quiero que usted venga a este momento al altar. Quiero orar para que Dios restaure cada área que usted necesita en su vida. Le dije que no iba a tardar. Yo solamente tengo que mencionar todo esto. Isaías capítulo 40 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con sus 3 dedos? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos follados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae al cubo, como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación será estimada en menos que nada y lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios, o qué imagen le pondréis o le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, platero le tiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca los han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se juntó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haré semejante? Me compararé, dice el Altísimo. Mire lo que dice, levantad en alto vuestros ojos y mira, ¿quién creó estas cosas? Hay un creador. ¿Quién te creó? ¿Quién me creó? Hay un creador. ¿Acaso el que te creó no te puede quebrantar y volver a formar? ¿Acaso el que vio que te dio azúcar no podrá cambiar esos problemas y volverte a formar? ¿Acaso el que vio que se te está acabando la vista no puede volver a renovar la retina y parte de tus nervios y volverte a poner la vista? ¿Acaso aquel que sabe que tu ligamento que no te deja caminar, él no lo puede volver a enderezar y volverlo a formar para que camines bien? ¿Acaso el que sabe que la cobertura de tu cadera está siendo deteriorada, él no puede calcificarla y volverle a darle vida? ¿Acaso él no puede profetizar como le dijo al valle de los huesos secos? Profetiza. Hijo de hombre, profetiza. Declara. La palabra está ahí. Solamente nos resta que hablar la palabra con la autoridad que nos da la oración. Solamente nos resta orar. Solamente nos resta clamar. Solamente nos resta pedir. Solamente nos resta decirle: oh Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te voy a responder. Si Él ya te está diciendo, clama a mí, yo te voy a responder. Necesitamos restaurar nuestro sentido del habla. Necesitamos restaurar el sentido de la vista. Necesitamos restaurar el sentido del oído. Necesitamos que Él vuelva a restaurar todas las áreas espirituales de nuestra vida para poder seguir creyendo en lo que Él hace. Por eso su palabra dice: ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Aún ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Usted hizo las estrellas en el cielo. ¿Cuántas hay? Él las conoce a todas por su nombre. A todas las conoce por su nombre. ¿Acaso cree que se le pasa alguna? No. A usted
ni siquiera se ha puesto a pensar que usted ni siquiera ha pasado en el olvido. Dios sabe lo que tú necesitas. Él no se ha olvidado de ti. A lo mejor en el momento tú te olvidaste, pero Él no se ha olvidado de ti. Ahí está, ahí está, ahí está. Solamente lo único que tienes que hacer es: Señor, aquí estoy. Restáurame lo que yo necesito ser restaurado. Quiero terminar para que se ponga de pie. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿Por qué lo dices si tú sabes que conoce todas las cosas? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él ha esfuerzo alcanzado. Levanten la mano los cansados. Pero no los cansados físicamente, en cuestiones: ay, tengo flojera, me siento que no quiero hacer nada. No se está refiriendo a los cansados, sino los que ya están cansados a la clase de vida que están llevando. Los que ya se cansaron de esa vida que no le encuentran sentido, que ya se cansaron de encontrar, de buscar una solución a lo que está pasando, pero no la encuentran. A ese tipo de personas está hablando el Señor. Los que ya se cansaron, los que ya se fastidiaron, los que ya dicen: Señor, basta ya, mejor quítame la vida. Pero dice la Escritura: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces cantamos, o aquellos años cantábamos: cansado del camino, sediento de ti. Un desierto de cruzado, sin fuerzas me he quedado, vengo a ti. Ese canto tenía de cierto una verdad para aquel que le buscaba y le servía a Dios, y se cansaba y se fatigaba, venía y se renovaba delante del Señor. Hoy ya no ni cantamos ni cansados, hoy ya ni cantamos ni con fuerza. Hoy ya ni venimos delante de Él. ¿Sabe qué nos renueva? Una buena coca bien fría. Miren, nos da la vida. Vuelve a la vida. Un paracetamol. Pero antes los viejitos nos enseñaron: mamá, papá, estoy enfermo, ayuda en oración. Mamá, papá, tengo una enfermedad degenerativa, ayuda y oración. Mamá, papá, tengo un problema, ayuda, ora, hijo. Vete al altar, clávale a Él. Antes nos decían: tengo un problema, estoy en situación difícil, métete a ayunar 3 días, órale al Señor, aposéntate y verás si Dios no hace la obra. Hoy, ¿qué nos dicen? Espera en el Señor, tú tranquilo, Dios va a dar. Ahora ya no nos dicen ayuno y oración. ¿Ya te tomaste tu medicina? ¿Ya seguiste las indicaciones del doctor? ¿Verdad? Seguro estás así porque no te llevas tu proceso de medicamento, pero ahora ¿dónde está ayuno y oración? Ayuno y oración. Amén. Él le da las fuerzas, le multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Los muchachos se fatigan. Amén. Diga conmigo: los muchachos se fatigan, pero se quieren casar. Se quieren casar, aún fatigados, que van a empezar como están y no tengan dinero, pero ellos se quieren casar. Isaías dice: los muchachos, él después dice, se fatigan y se cansan. Pero yo me pregunto: ¿qué tipo de muchachos? Los 3 jóvenes hebreos prefirieron el horno, ser arrojados al horno, que doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor. José prefirió mantener su integridad, y la Biblia dice: y Jehová estaba con José, y no dejó caer ninguna de sus palabras, en el caso de Samuel. Ahora, ¿qué les pasa a los muchachos? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Se acuerdan de un congreso? Vinieron como pilas bien recargadas, pero mírenlos ahorita, ni siquiera se oye nada de ellos. Pero se fueron a un congreso a Monterrey y venían y con expectativas, y que supuestamente la gloria de Dios. Y yo siempre me pregunto, venían así, ¿verdad? Poder, ¿dónde están? Yo aquí en Poza Rica no he oído nada de esos jóvenes que se fueron a un congreso supuestamente a recargarse y a llenarse, pero ni siquiera ruido se ha oído de ellos. Ni siquiera se oye que estén haciendo algo en su congregación poderoso. Ni siquiera se oye que se haya abierto un avivamiento a Poza Rica de todos esos jóvenes que se fueron.
Llegaron bien cansados porque no había agua y que no se habían bañado, que porque en Monterrey no había agua. Vienen hablando de todo lo que vivieron, pero no de la expectativa de la gloria de Dios en cuya presencia estoy, dijo Elías. Cuando va a ver a aquel hombre llamado Acab, le dijo: hey, unce tu carro, alístate, vámonos, camina, porque una grande lluvia se escucha. Pero ¿qué había hecho Elías? Había doblado sus rodillas, doblegó su cabeza hasta el suelo y le dijo a su siervo: levántate y ve a ver, ve, quiero que vayas a ver qué se está pasando allá. Y le dijo, el siervo le dice a Elías: no veo nada. Y le dijo: anda, ve, vuélvete 7 veces. Lo que le estaba diciendo: no dudes del poder, no dudes de la autoridad, no dudes de lo que Él puede hacer. Vamos, regrésate, ve, vuelve a ver qué pasa. Cuando él va a ver allá, mi hermano dice: veo una nube que se está levantando en el océano y es como la palma de la mano, como la palma de mi mano. Y le dice: ve, dile acá que se suba a su carro, que se vaya, porque una grande nube, una grande lluvia se escucha. Cuando Elías termina de orar, le dice a Acab ya va avanzando, dice que el Espíritu del Señor tomó la vida de Elías y ¡pum!, se lo llevó como de rayo y llegó a la ciudad. Y acá llegó a últimas. Si Elías no dobla su rodilla, si Elías no reconoce el poder de Dios, si Elías no vuelve a buscar esa presencia del Altísimo, no se renueva la visión que tenía. Usted y yo, mi hermano, necesitamos el poder de Dios, porque como jóvenes vamos a aplacar y caer. Pero termino, póngase de pie. Pero los que esperan en Jehová, amén, los que esperamos en Jehová. ¿Usted espera en Él? Le vuelvo a preguntar, ¿usted espera en Él? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y hay una porción que algunos historiadores o algunos comentaristas le agregan: nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Usted necesita nuevas fuerzas, sí. Viene una batalla dura para tu vida. Viene un enfrentamiento con tu propia naturaleza física. Y esto necesita la intervención divina. Si lo haces con tus propias fuerzas, vas a declinar. Y probablemente hasta puedes llegar a morir. Pero el que renueva sus fuerzas, el que se va a enfrentar con el azúcar, el que se va a enfrentar con la diabetes, el que se enfrenta con el cáncer, el que se enfrenta con su vida física, espiritual, económica, la tiene que enfrentar con su misma presencia. No la puede enfrentar sin la presencia de Dios. No es cualquier batalla la que vas a enfrentar. No es cualquier cosa con la que te vas a oponer, sino que necesita la intervención de Dios. Satanás no tan fácil cede terreno cuando él ya tomó ventaja. Y cuando tú lo quieres ahuyentar, necesitas el poder de Dios. David dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas no llegarán, mas a ti no llegarán. Pero algo aclara primero: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos el abrigo del Altísimo. Necesitamos que el Padre nos tome en el momento de la aflicción. Necesitamos que el Padre nos tome en el momento de la enfermedad. Necesitamos que el Padre nos tome en el momento en el que está la circunstancia. Necesitamos al Padre que nos ayude cuando esté la intervención quirúrgica. Necesitamos al Padre que nos tome cuando esté la situación económica. ¿Quieres la intervención divina? ¿Quieres que el Señor tome el control? Necesitas la mano del alfarero. Él sabe cómo te va a moldear, Él sabe cómo te va a tocar, Él sabe cómo va a poder perfeccionarte, Él sabe cómo va a hacer que tu proceso sea acuerdo a su voluntad y no al tuyo. Te voy a pedir que vengan al altar. Todos van a enfrentar diferentes circunstancias y de diferentes maneras. Necesita la intervención divina. Algo viene en el cual usted va a pasar un proceso y en este proceso necesita la mano de Dios. Habrá lágrimas, sí va a haber lágrimas.
Habrá tristeza, habrá tristeza. Habrá momentos en el que usted dice, basta ya, pero ahí estará el Señor. No flaquees. Levántate y sigue. Largo camino te queda por delante. ¿Quiere venir? ¿Quiere tomar su silla? ¿Quiere decirle, Señor, yo necesito tu intervención divina? Ni económica, ni física, ni espiritualmente podemos hacer las cosas si Él no interviene. Si Él no hace las cosas. Si el mismo Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo necesito que vayas conmigo. ¿Quiere venir esta tarde? Quiere decirle, Señor, aquí estoy. Yo necesito la intervención divina. Dígale al alfarero que lo conoce bien de pies a cabeza, que es lo que quiere que restaure física, espiritual o mental o emocional. Es lo que quiere que restaure. No escuche la oración de su hermano, usted escuche la oración que le va a implorar a Dios esta tarde. Quiero que le diga, Señor, aquí estoy. El proceso en el que voy a pasar, o el proceso que estoy pasando, o el proceso que voy a enfrentar, hasta a mí me da miedo, hermano, no lo niego, a mí hasta me da temor cuando sé que hay un proceso que se tiene que pasar. Pero necesitamos la intervención divina. Pero necesitamos el poder y la gracia y el favor de Él. Ven esta hora y dile, Señor, mira, yo no voy a poder por sí solo, Señor. Mira todo lo que está en mi vida que necesita ser restaurado. Señor, mi visión, mi vida, mi naturaleza, Padre, mi vida espiritual, Padre, necesita ser restaurada en todas las áreas, Señor, en las que tú conoces quién soy delante de ti. Papá, aquí estoy como Elías en medio de mi cueva, Señor, en el cual, Padre, he creído que soy el único que está pasando todos estos procesos. Pero mientras Elías estaba en la cueva, Dios ya estaba preparando un hombre llamado Eliseo, que estaba arando contra 12 yuntas de bueyes. El arado estaba trabajando, Eliseo junto con otros estaba labrando la tierra. Mientras Elías estaba en la cueva, había alguien que estaba trabajando detrás de una yunta, que el cual sería el que supliría la vida de Elías. Hay alguien que está trabajando, hay alguien que está operando, hay alguien que está haciendo la obra, hay alguien que está pidiendo a Dios misericordia por ti y por mí. Oh, soy hay alguien que hoy necesita con mucha urgencia la intervención divina, necesita la gracia y el favor divino. Deja que Dios obre. Deja que Dios obre en medio de cada proceso, en medio de cada necesidad, en medio de lo que está pasando. Ahora dile, Señor, necesito la mano del alfarero conmigo. Necesito la mano del alfarero en mi ser. Vamos, dile, Señor, yo no puedo por sí solo, Señor, yo no puedo por sí sola, Padre. Interviene en mi vida, Dios, físicamente, espiritual, Padre, económica. Interviene, papá, vamos, Señor, obra en la enfermedad, obra en la necesidad, obra en la vida espiritual, obra en la vida, Padre, física, económica. Papá, tu pueblo te necesita. Papá, te necesitamos en el proceso. Papá, te necesitamos. Mira, no somos como la vasija que necesita ser restaurada, Padre. Las heridas, las circunstancias, los problemas, el
pasado, el presente, Señor, ha dañado nuestras vidas, Padre. Estamos como el carro que necesita el mantenimiento. Hoy has venido, aleluya. Hoy has venido a la casa de Dios. Hoy has venido a la casa del alfarero. Hoy has venido a su casa. ¿Acaso no puedo quebrantarlos y volverlos a formar, oh casa de Israel? Dile, Señor, obra en mi vida. No sé, Padre, qué es lo que vas a cambiar en mí. No sé qué es lo que vas a transformar en mi vida. Señor, a lo mejor es, Padre, en mi vida espiritual. A lo mejor en mi visión de ver las cosas, en mi manera de pensar, en mi manera de andar, en mi manera de actuar. Padre, hay cosas que tienes que cambiar. Pero hoy aquí estoy como el águila. Aquí estoy, Señor, como el águila. Renuévame, 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 restáurame. Papá, los médicos dicen, Señor, que todo lo que viene, Padre, será un proceso complicado para mí. Pero tu palabra dice, Señor, que tú creaste los confines de la tierra. Tu palabra dice que tú creaste todas las cosas y por ti subsisten, Señor. Y todas las cosas fueron creadas por ti, Señor Jesús. Por tanto, Señor, pon en mí cosas nuevas ahora. Tu palabra dice que todo lo hiciste bueno en su tiempo, Señor. Por tanto, ahora, Señor, aquí estoy. Empieza a restaurar mis rodillas, restaura mi columna, restaurame, 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 Señor. Pon tu mano, interviene, 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 interviene. Solamente dile, interviene, interviene, interviene. Papá, quiero que intervengas, papá, interviene. Pero, Señor, que dentro del proceso, Señor, me ayudes. Que en medio del proceso me fortalezca. Que en medio del proceso me alientes, que en medio del proceso me sustente. Interviene, interviene, Dios. Oh, Señor, si aún tengo que pasar por el fuego, pero si aún tengo que pasar, Padre, por las aguas, si aún tengo que pasar por las mismas tinieblas, no me dejes, no me sueltes, no me desalientes, Señor, ayúdame. Yo no puedo solo, yo no puedo sola. Las circunstancias vienen, han golpeado y lacerado mi vida. Pero, Señor, sé que tú tienes el poder para ayudarme. Sé que tienes el poder para sacarme adelante. Sé que tienes el poder para sustentarme. Sé que tienes el poder para alentarme. Sé que tienes el poder para decirme, no temas. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy